por tu espíritu no me puedo resistir. Espíritu Santo, me estás señalando la voluntad del Dios eterno para mí. Espíritu Santo, me estás señalando la voluntad del Dios eterno para mí. Que mi vida se sujete a ti, que mi mente no te pueda resistir. Quiero conocer la voluntad del Padre para mí. Que mi vida se sujete a ti, que mi mente no te pueda resistir. Quiero conocer la voluntad del Padre para mí. Mis pensamientos se dirigen hacia ti, guiado por tu espíritu no me puedo resistir. Espíritu Santo, me estás señalando la voluntad del Dios eterno para mí. Espíritu Santo, me estás señalando la voluntad del Dios eterno para mí. Que mi vida se sujete a ti, que mi mente no te pueda resistir. Quiero conocer la voluntad del Padre para mí. Que mi vida se sujete a ti, que mi mente no te pueda resistir. Quiero conocer la voluntad del Padre para mí. Deseos de la semilla que cae en la tierra y se multiplica. Deseos de la simiente de mis generaciones. Deseos de la semilla que cae en la tierra y se multiplica. Deseos de la simiente de mis generaciones. Y podemos ver cómo a través de la palabra de Dios se revela que muchos, siendo hombres, pero con la disposición de continuar en lo eterno, Dios les reveló lo eterno en una dimensión que no lo había revelado a otros. Y aquí el apóstol Pablo nos describe un encuentro con la eternidad sin estar ausente del tiempo. Y dice en el capítulo 12, versículo 1 en adelante, en la traducción lenguaje actual, dice: nada se gana con hablar bien de uno mismo. Dígalo de nuevo: nada se gana con hablar bien de uno mismo. Pero tengo que hacerlo.
Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. Pare allí. Habían 2 ladrones en la cruz. El uno decidió permanecer con una mentalidad del mundo y del tiempo. Otro decidió transformar su forma de pensar y alcanzar lo eterno. Y uno de esos ladrones le dice a Jesús: perdóname, he pecado. Y Jesús le dice: yo te perdono y te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí estamos leyendo que el apóstol Pablo habla de otra persona, pero en realidad está hablando de sí mismo. Y dice en el versículo 4: lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso, a la eternidad, a lo más alto de los cielos. Hemos escuchado que algunas personas tienen una revelación divina del cielo, que algunos en alguna visión o en algún accidente en sus vidas dicen que fueron llevados al paraíso y luego regresan. El apóstol Pablo aquí está relatando que es posible a través de una visión o a través de sucesos difíciles, como muchos lo han experimentado. Dicen que han estado en el reino de los cielos, que han estado en el paraíso, que han estado con Jesucristo y han tenido estas revelaciones tanto niños como adultos. Y el apóstol Pablo nos dice que eso puede ocurrir. Dice: lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. Queremos conocer de la eternidad. Queremos que Dios nos revele la eternidad, pero aún la eternidad no se va a revelar en su plenitud, porque hay cosas tan secretas que pertenecen a Dios que aún ningún ser humano podrá decirlas. Esto me lleva a mí a la conclusión de cuánto yo pensaba con creer o cuánto yo creía conocer a Dios. La eternidad que me está siendo revelada me permite conocer algunos rasgos y características del Dios eterno. Pero aún así, con todo lo que Dios haya revelado a los que hayan ido al paraíso o a los que estén aún aquí y no hayan ido al paraíso, dice Pablo que hay cosas tan secretas que ni siquiera a ningún hombre se le permite nombrarlas. Cuán grande y cuán infinita es la grandeza de Dios. Yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Ahí está hablando Pablo, orgulloso de conocer una persona que fue llevado al paraíso. Está hablando de lo eterno, pero luego habla de su humanidad y dice: pero de mí mismo no. O sea, yo puedo estar orgulloso de decir: he tenido un encuentro con la eternidad, pero luego cuando veo quién es Pablo dice: no, de mí mismo sí no puedo estar orgulloso. Claro que hablar orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo, pues yo solo puedo hablar de mis debilidades. De mis debilidades. Uno lo lee muy rápido, pero el apóstol Pablo dice que él puede hablar de lo eterno y que eso lo haría sentirse muy bien. Pero él dice: yo no puedo hablar ni siquiera de lo eterno. Yo lo único que puedo hablar es de mis debilidades. Y pare allí. Usted no escucha hoy en día a las personas hablando de sus debilidades. Hoy usted en día escucha a las personas hablando de sus fortalezas, o escucha hablando de las apariencias. Pero aquí se está revelando el apóstol Pablo y dice: si de algo yo me puedo sentir orgulloso, es hablar de mis debilidades. No creo que es algo que el día de hoy se esté manifestando.
Las personas no quieren hablar de sus debilidades. Las personas quieren hablar de muchas cosas, menos de sus debilidades. ¿Y a dónde nosotros podemos llegar hablando solamente de nuestras cualidades y de nuestras fortalezas, sin hablar de nuestras debilidades? No vamos a poder llegar muy lejos en cuanto a lo eterno. Podremos llegar muy lejos en cuanto al tiempo y al mundo, pero no a lo lejos. Porque el mundo sí acepta que las personas hablen solamente de sus fortalezas, de sus logros, de sus triunfos. El mundo lo acepta, el tiempo lo acepta, pero lo eterno no. Así que en el mundo una persona podrá avanzar y tener éxito hablando solamente de sus logros, hablando solamente de las cualidades que hay en ella, en la persona misma. Puede llegar muy lejos en lo natural y en el mundo, pero no puede llegar muy lejos en lo eterno. Así que nosotros también debemos entender que para poder que la eternidad se revele a nuestras vidas, para podernos unir a la eternidad, tenemos que comenzar a manifestar más nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Lo que significa que debemos continuamente exponernos delante de Dios y exponernos delante de los hombres. Significa que no debe haber máscaras, no debe haber apariencias, deben haber personas sinceras. ¿Y por qué, pastor? Una persona que no manifiesta sus debilidades no puede tener una revelación de lo eterno, porque el apóstol Pablo continúa escribiendo: claro que puedo hablar bien de mí, no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago, digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Volvemos a otro problema. El primero, las personas no quieren hablar de sus debilidades. Segundo, las personas no quieren que otros sean más importantes que ellos. Pablo dijo: yo puedo hablar de las cosas que yo he visto, de lo que Dios me ha revelado, pero no debo, porque si hago eso me voy a desconectar de la eternidad. Voy a tener fama y alguna duración por algún tiempo, pero no voy a permanecer en lo eterno. El primer problema, las personas no quieren hablar de sus debilidades. El segundo problema, las personas no quieren que otro sea más importante que ellos. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás, no dice que es Satanás, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor, que es eterno, el amor que todo lo puede, es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra. Mi poder se muestra. Mi poder se muestra. Y lo hemos repetido muchas veces, pero las personas piensan que el poder no se muestra en la debilidad. Todo lo contrario, que cuando una persona muestra sus debilidades pierde el poder. Y aquí Pablo está contradiciendo el pensamiento del hombre y dice: una persona es fuerte cuando muestra sus debilidades, y una persona es débil cuando solo muestra sus fortalezas. Nos hemos engañado durante cuánto tiempo a nosotros mismos. Durante cuánto tiempo hemos engañado a los demás. Y durante cuánto tiempo otros nos han engañado a nosotros. Y durante cuánto tiempo todos hemos estado engañados. Jesucristo murió en la cruz desnudo, porque Él se expuso al Padre el pecado que estaba sobre Él, el pecado de la humanidad. Y Él expuso su debilidad, porque Él sabía que exponiendo la debilidad iba a ser fuerte en Dios. Pero hoy nadie quiere perder. Hoy todos quieren ganar. Hoy todos quieren ser mejor los unos que los otros. Hoy quieren competir los unos con los otros. Hoy nadie está contento de que no es el novio, sino que es el amigo del novio, como decía Juan el Bautista. Yo no soy Jesús, pero yo soy amigo de Él. Y con yo ser amigo de Jesús, yo estoy feliz.
Yo no toco la batería, pero yo soy amigo del que toca la batería y yo con eso estoy feliz. Yo no soy el pastor. A mí no me sirven en una mesa, en el corredor, pero yo soy feliz porque yo soy amigo del pastor. Y Pablo enseñó que el verdadero valor se halla en exponer las debilidades y no querer ser más importante que otros. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar en el paraíso y regresar? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo el privilegio de escuchar cosas que no se le permitió decir? ¿Por qué el apóstol Pablo, Dios le permitió que tuviera en él una debilidad, para que en esa debilidad él se fortaleciera en Dios, para que esa debilidad le recordara que el día que perdiera la debilidad iba a perder la humildad? Hay cosas en las que le decimos a Dios: Señor, sácame de esto, y Dios dice: si te saco de esto te echo a perder. Si te quito el aguijón te vas a apartar. Si te quito el aguijón te olvidas de mí. Eso significa que hay cosas en la vida por las que nosotros vamos a orar, vamos a clamar, vamos a rogar, vamos a gemir, y Dios nos va a dar una respuesta, y la respuesta es: no lo voy a remover, no lo voy a quitar. ¿Y por qué? Porque si lo quito te dejo con lo de este mundo y el tiempo, pero voy a alejar de ti la eternidad. Y como yo sé que eres ser humano de esta tierra, estás inclinado más por el mundo y por el tiempo, y como yo te conozco y te amo tanto, te voy a dejar ese aguijón que te recuerda tus debilidades, que te quita el orgullo y te permite ser humilde para estar conectado a lo eterno. Y hay cosas en la vida que no van a desaparecer. Hay cosas en la vida que van a permanecer, pero esas cosas que permanecen nos ayudan para bien, porque fue el mismo apóstol Pablo quien dijo: los que aman a Dios, los aguijones les ayudan para bien, porque este aguijón me sirve, porque con este aguijón yo he sido llamado a un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Pero es un aguijón, es algo doloroso. Y Dios dice: sí, es algo doloroso, es un aguijón, pero en fin de cuentas, olvídate de que te quite el aguijón. Mejor recuerda que te doy mi amor, y mi amor es eterno, y mi amor todo lo puede, y mi amor va a permitir que puedas estar unido a mí. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad. ¿Quién se siente hoy orgulloso de sus debilidades? Todo lo contrario. No queremos que no nos nombren nuestras debilidades. Ni siquiera me mencione la debilidad. No me venga a decir: pastor, que yo tengo un mal temperamento, porque yo no tengo un mal temperamento. Todo lo contrario. ¿Qué es el problema que yo tengo? El temperamento. Sí, yo soy débil con mi temperamento. Yo soy propenso a la ira y al enojo. Le he pedido a Dios que me ayude, pero Él me ha dicho que todo lo que yo necesito es de su amor, que en su amor yo todo lo puedo. Y eso me ha permitido a mí permanecer humilde y depender de Dios. Porque hay ocasiones que me puedo arruinar la vida, o arruinarle la vida a los demás, o arruinarle la vida a los de mi casa. Y Dios me ha dicho: ahí tienes ese aguijón. Mi amor es todo lo que necesitas. El amor que todo lo puede. ¿Exponer nuestras debilidades? No. Eso se lo dejamos al chismoso. Que el chismoso exponga las debilidades. No se lo deje al chismoso, hágalo usted mismo y permita que Dios pueda exponer sus debilidades y que usted mismo pueda exponerlas. ¿Para qué? Para que se pueda unir a lo eterno. Si ve que esta carrera no es de los fuertes ni de los ágiles, si ve que esta carrera es de los que Dios tiene misericordia, que usted ha visto que hay algunos que se parece que son los que pueden, que usted está viendo que lo están logrando. Y usted dice: no lo van a lograr, porque son orgullosos. No lo van a lograr. Y cuando usted ve por allá al débil, ese débil es el que Dios fortalece. Ese débil es el que se une a lo eterno. Ese débil es el que logra sobrepasar el tiempo y el mundo. Y a ese débil es el que Dios le permite poder conocer los secretos para tener una buena familia,
secretos para avanzar en sus estudios, secretos para mejorar su salud, secretos para crecer en Dios, secreto para tantas cosas que Dios quiere revelar, unas que no le revelará, otras que sí las va a hablar. Luego dice en el versículo 10, me alegro de ser débil, de ser insultado. Es que me insultó, no lo quiero ni volver a ver. Y Pablo decía, no, a mí cuando me persiguen y me insultan, a mí me da una risa. ¿Sí ve cómo Dios transformó la vida de Pablo? Porque aún había un Saulo muy pequeñito dentro de él que se quería levantar, un viejo hombre que se quería levantar, un Saulo muy pequeñito que necesitaba de un aguijón que lo mantuviera en su lugar, porque si el aguijón no estaba, ese Saulo pequeñito iba a crecer e iba a llevar nuevamente al nuevo Pablo al antiguo Saulo. Hay respuestas en la vida que Dios no nos dará para que no se levante el pequeñito Cristian que había antes, el pequeñito Fernando, el pequeñito Ricardo. Y habrán aguijones que estarán allí, y cuando digamos no podemos, Él dice, mi amor es todo lo que necesitas si puedes. Y Pablo decía, me alegro de ser débil. Solo una persona unida a la eternidad se alegra de ser débil. Solo una persona unida a la eternidad se alegra de ser insultado. Solo una persona unida a la eternidad se alegra de tener necesidades y dificultades. Ahora bien, dice, por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer. Lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Qué bueno llegar delante de Dios y decirle, Señor, en lugar de darme sabiduría, dame humildad. ¿Qué tan a menudo se pide humildad en comparación al dinero? ¿Cuántas ocasiones usted pide dinero y en cuántas ocasiones pide humildad? ¿En cuántas ocasiones usted pide para las cosas de este mundo y el tiempo? ¿Y en cuántas ocasiones pide ser humilde? Porque la humildad es la que nos permite estar cerca de Dios y conectados a Dios. Y cuando Dios lo hace humilde, en esa humildad Dios le permite ver el paraíso. Dios le permite obtener recursos, relaciones. Dios le permite crecer en su llamado. Pero aunque usted está creciendo, sabe que necesita continuar siendo débil y humilde. Lo que significa que el hombre siempre va a conocer que es frágil, que no son las cosas de afuera lo que nos hace fuertes, que no es el mundo ni el tiempo lo que nos ha hecho un buen padre, una buena mamá, buenos hijos, tener negocios, tener buen trabajo, tener títulos, relaciones. No, todo lo contrario, el ser frágiles nos permite a nosotros poder alcanzar y poder permanecer lo que Dios nos permite alcanzar. Pero ¿a dónde me lleva el reconocer mi fragilidad? El saber que fui formado del polvo de la tierra, el saber que tengo un maestro y que yo soy una vasija y que el alfarero tiene las manos sobre el barro. El reconocer que somos barro por fuera, pero que Dios ha depositado tesoros por dentro. Es la humildad la que nos hace crecer. Fue la humildad la que le permitió a Jesucristo poder resucitar. Fue la humildad la que le permitió a Saulo convertirse en Pablo. Fue la humildad de sujetarse a su tío, de Esther, de poder salvar una nación. Fue la humildad de José de perdonar a sus hermanos, lo que le permitió gobernar. ¿Qué está pidiendo usted para las cosas de este mundo? Para las cosas que se mueven en el tiempo, que te ponen una apariencia de fuerte, ¿o quieres que te vista lo eterno para que te des cuenta que eres débil? Cuando lo eterno me viste, reconozco mi debilidad. Cuando el mundo me viste, reconozco que soy orgulloso. ¿Qué nos viste a nosotros? ¿En dónde está nuestra búsqueda? Yo prefiero que me vista lo eterno para ser humilde, y no que me vista el mundo y el tiempo para ser un orgulloso. Y Pablo dijo, y todos los que se sienten humildes y contentos por ser débiles y contentos por ser perseguidos y por ser insultados, tienen la oportunidad
de estar en el paraíso, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, si en el cuerpo o en una visión. Al fin de cuentas ni lo sé, pero yo conozco a ese hombre. ¿Qué nos viste a nosotros el día de hoy como ministerio? ¿Qué está vistiendo nuestras familias? Estamos enseñando a nuestros hijos que el mundo, con todos los recursos que tiene, que el tiempo, con todo lo que da, los va a hacer fuertes. ¿O le vamos a enseñar a nuestros hijos que es mejor vestirse de lo que dura para siempre, de lo que es eterno, pero que al vestirse de lo eterno deberán ser humildes? Y aunque, como dice Pablo, yo puedo hablar muy bien de mí mismo, yo puedo hablar de las visiones y las cosas maravillosas que he logrado, pero prefiero hablar primero de lo eterno. Y nuestros hijos y nosotros vamos a tener logros y vamos a tener éxito. Y cuando vamos a hablar del logro y del éxito, recordamos que es mejor hablar de la debilidad, que es mejor ser humildes, que es mejor darle gloria a lo que es eterno. No crea que por vestirse de lo eterno usted va a ser pobre. Todo lo contrario, vestirnos de lo externo nos llevará a una dimensión de prosperidad que ni ha llegado a los ojos ni ha subido al corazón de los hombres. Aprendiendo acerca del tiempo y lo eterno, debemos reflejar lo que estamos recibiendo. Es un proceso en el cual nuestra mente está recibiendo una nueva información. Pero si no tenemos la mente de Cristo, si tenemos la mente de Cristo, no es algo nuevo lo que se nos está revelando, es algo que ya habíamos aprendido. Así que el apóstol Pablo dijo: en Cristo y en Él. Toda esta nueva información la estoy teniendo con la mente de Cristo, no como Saulo, sino como ese Pablo que nació de nuevo. Y por eso él logró entender, recordar lo eterno. Así que todo esto que estamos hablando parece ser una nueva información, pero no lo es. Simplemente es que se nos está recordando aquello que habíamos olvidado. Y aunque Dios nos pueda revelar nuevamente todo lo que habíamos olvidado, recuerde lo que dijo Pablo: hay cosas secretas que a ningún ser humano le es permitido hablarlas. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Mire lo que dice el profeta Jeremías: llámame a mí, que yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Todavía nos permite conocer secretos. Unos no van a ser, vamos a conocerlos, pero no se nos va a permitir hablarlos. Y otros va a ser permitido que lo conozcamos, pero no que los revelemos, que los digamos. Unos que los conozcamos y no los digamos, otros que vamos a conocer y vamos a decir. Mateo 16, 17. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es interesante, porque cada vez que Pedro se portaba mal lo llamaban Simón Pedro. Eso era como que cada ocasión que Pablo se portara mal lo llamaran Saulo Paulo. Así que cada vez que en la palabra vemos que él se refiere a Simón, le está diciendo: no te olvides de tus debilidades, sé humilde. No te olvides, Simón, de dónde te he sacado. Estás conociendo el reino de Dios, pero Pedro, recuerda que también fuiste Simón. Y no permitas, Pedro, que ese pequeño Simoncito que quedó ahí un día se te vaya a crecer nuevamente. Y le dice Simón, y aparte de Simón le dice Simón y el hijo de Jonás, con genealogía y todo. Y le dice: esto no lo conociste por medios humanos, Simón. Recuerda, Simón, esto no es por medios humanos. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. ¿En cuántas ocasiones Dios tendrá que venir a hablarnos a nuestras vidas y nos dirá: Simón, te voy a revelar lo siguiente? Pero yo no me llamo Simón, yo me llamo Pedro. Ok, está bien, te llamas Pedro. Simón Pedro. No, Señor, yo ya no soy Simón Pedro, yo soy Pedro. Ok, Simón Pedro. Y en algunas ocasiones, Pedro. Yo creo que Dios se ha acercado a nosotros diciéndonos en muchas ocasiones: Simón Pedro, no me llames Simón Pedro. Yo ya soy nuevo, no me diga eso, pastor, que yo ya las cosas de afuera las dejé, eso todo se acabó. No, que no se te levante el Simón, pero no te olvides que te llamabas Simón.
Y dirían en México, Simón. No se te olvide, porque algunos se molestan. Mire, hermano, tenga mucho cuidado por ahí con las mujeres. Tenga distancia, que haya respeto. Pastor, yo le quiero decir algo, eso ya se acabó, eso ya se murió. Yo soy un Pedro de aquí en adelante. Simón Pedro, por favor, escucha. No, pastor, nunca voy a volver atrás. Voy a hacer las cosas muy bien. Simón, recuerda que tu cuerpo es como la gasolina. Y si te acercas a la llama, te prendes. Un pequeño fuego, Simón, enciende un gran bosque. Así que no te creas muy fuerte en frente de las mujeres, porque tanto el hombre como la mujer, con sus sentidos, son como estaciones de gasolina, que si se acercan mucho a lo que no deben, cualquier llama hace que se puedan encender. Simón Pedro, usted posiblemente no tenía dos nombres, pero usted sabe quién era antes de llegar a Dios. Y Pablo dice, por eso yo prefiero recordar de donde Dios me sacó y no a donde Dios me llevó. Porque si recuerdo a donde Dios me llevó, voy a volverme un orgulloso. Pero si recuerdo de donde Dios me sacó, voy a permanecer en humildad. Y ya no necesito hablar de lo que Dios me reveló, necesito hablar más bien de donde Dios me sacó. Porque si en algo me voy a gloriar de donde Dios me tomó, no de donde Dios me ha llevado. No, es que yo ahorita tengo plata, pastor. No, te vas a gloriar que no tenías nada, que no eras nada, y que de allí Dios te tomó, y que Dios te reveló, y que Dios te mostró muchas cosas. Sí, pero dijo Pablo, para estar conectado a la eternidad, como Dios me encontró humilde. Y doy gracias a Dios que cuando me quiero tirar a hablar solo de esto, el aguijón me dice, devuélvete, 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 devuélvete. Estás corriendo mucho y te vas a poner orgulloso. Te tienes que devolver, Pablo. Recuerda que eras Saulo. Te tienes que devolver, Pedro. Recuerda que eras Simón. Hay un pequeño Simón, hay un pequeño Saulo. Pero Pablo dijo, yo prefiero hablar de las debilidades. Yo prefiero hablar de donde Dios me sacó. Yo prefiero decir, yo no tenía nada y ahora Dios me ha bendecido. Y si usted viera lo que tengo. No tenía nada. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y Dios ha sido bueno conmigo. Porque los pequeños comienzos son los que Dios valora. Y eso es lo que se les olvida a muchos, sus pequeños comienzos. Se les olvida que la prosperidad no vino de lo mucho, que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Así que Pablo dijo, ¿para qué hablar de lo mucho? Mejor de lo poco. ¿No ve que lo poco me promovió a lo mucho? Pero si llego a lo mucho ¿qué? ¿Me va a promover a qué? ¿A un día quererse llegar a ser como Dios? Que eso fue lo que le pasó a Luzbel. Él mejor dijo, lo poco es lo que me lleva a lo mucho. Y cuando tengo mucho, yo recuerdo que yo tenía poco. Y vuelvo al poco, entonces ya tengo mucho. En lo mucho, no, yo tenía poco. Y en lo poco, Dios me lleva nuevamente a lo mucho. Si ve que tengo mucho. Pero no se me olvida. Y él le dijo, Simón Pedro, no pienses que esto es por medios humanos, Simón Pedro. Esto te lo reveló el Padre que está en los cielos. Jeremías lo escuchó. Pedro lo escuchó, que se nos revelarían cosas muy grandes. Pablo lo escuchó, Pablo lo vio. Primera de Corintios 2:14. Ahorita el desafío es conectar el depósito de lo eterno al tiempo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Jeremías y como lo hizo Pedro. Conectar el depósito de lo eterno en nuestras vidas al tiempo. Primera de Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Otra versión dice, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En la Reina Valera 1960. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Segunda de Corintios 4:18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo, en el paraíso, como Pablo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. ¿Y cómo será esa vida? No sé, pero es eterna. Entonces Pablo dice: yo conozco a un hombre en Dios. Está hablando de sí mismo, pero lo está proyectando hacia otro, que estuvo en el paraíso y en la presencia de Dios y escuchó secretos que no se pueden ni siquiera decir. Entonces la gente ya iba a correr a decir: ave Pablo. Y él dijo: pero espere. Yo conozco a ese hombre, no sé si en el cuerpo o en una visión, pero más que de hablar, que pudiera decirlo porque vi cosas maravillosas, no voy a hablar de eso, voy a hablar de mis debilidades. Voy a hablar que entre la debilidad y el orgullo Dios me protegió con un aguijón para que no me fuera nuevamente hacia el orgullo y pudiera entender que dependía de Él. Pudiera depender que por creer en lo eterno, que por confiar en lo eterno y permanecer en lo eterno iba a ser perseguido, iba a ser insultado, iba a ser rechazado. Pero es el mismo apóstol Pablo el que escribe: esto lo tienen que entender son los espirituales. Para los que no son espirituales, no se los ha revelado el Espíritu. Es ridículo, es una locura. Por eso esto no es para los que no tienen el Espíritu de Dios, sino para quienes tienen el Espíritu de Dios. Y eso ya me ha comprobado a mí que yo puedo tener una vida eterna. ¿Y cómo será esa vida? No sé, pero es una vida eterna. Es una vida con Él. Usted debería orar y decir: ese pequeño Simón no se levanta. Ese pequeño Simón lo tengo ahí con el pie en el cuello. A ese pequeño Saulo no lo puedo dejar levantar. Pastor, eso no sucede. Sí sucede. Algunos se han apartado de Dios y han pisoteado su sangre y la han tenido por inmunda, nos dice el libro de los Hebreos. Algunos han vuelto atrás. Sí se les levanta el Simón que había antes, sí se les levanta el Saulo de antes. Sí se levanta. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu sale, el pequeño Simón se va. Ese pequeño Simón se consigue otros 7 Simón y van a buscar a la casa del Pedro donde salieron. Y dijeron: si Pedro no tiene la casa arreglada, no le metemos 8 Simones. Dice que es un espíritu que se va y se consigue 7. 7 más 1 es 8. Y 8 es el número del hombre. Viene nuevamente la humanidad, viene el mundo y el tiempo a quererse infiltrar en una vida eterna. Lo temporal se quiere meter todo el tiempo en lo eterno. Y va a tomar tiempo desintoxicarnos. Porque lo temporal que se fue, lo mundano que se fue, el tiempo que se fue, siempre se va a querer meter en la casa de lo eterno. Y se fue un Saulo y se buscó otros 7 Saulos y vinieron a revisar la casa de Pablo para ver si la casa de Pablo estaba en orden o en desorden. Sí se pueden levantar los pequeños Simones y los pequeños Pablos. Pero como lo dice el profeta Jeremías, va a haber algo que nos protege y es lo eterno. La revelación, la manifestación del reino de Dios. Eso nos va a ayudar a permanecer. Así que no podemos en un estado, estamos todo el tiempo como en alerta roja, en un estado de peligro. ¿Por qué? Porque los que se van no dicen que primero los enfrenta un ángel, ni un arcángel, ni el Espíritu Santo. Los que se van vienen directamente a la casa. Y usted es casa porque usted es templo del Espíritu Santo. Vienen directamente a ver cómo el asunto va. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué Dios no nos pone unos cercos de protecciones al lado para que lo que se fue nunca regrese, como lo escriben los evangelios? Porque Dios quiere ver siempre que en el amor hacia Él haya libertad. Y así un día escogimos ser Pedro en libertad y fue nuestra decisión. Y también tienes toda la libertad de ser Simón si escoges ser Simón. Y allí Dios dice: allí es que se manifiesta mi amor. Por eso vendrán opresiones, por eso vendrán retos, por eso el enemigo siempre querrá venir, porque quiere saber en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro deseo.
Si fuera así, Dios nos evitaría todos los peligros, todas las circunstancias difíciles. Y de eso no nos habla la palabra. Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Se llama usted Simón Pedro o solo Pedro? Yo a ratos Pedro, en otros Simón Pedro, en otros me gusta cuando me dicen Pedro. Ay, Señor, aleluya. En otros me dice Simón Pedro y yo reconozco mi debilidad. Me llegó el aguijón. Unos días soy Pablo, otros días Saulo. No, pastor, yo no. Ay, ya no se gloria en las debilidades. ¿A usted no le llegan los 7, los 8? El que piense que esté firme, mire que no caiga. Nadie tenga más un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que mire a los demás como superiores al mismo. Romanos 11:33. Ya me iba a comenzar a exponer, pero eso es bueno, porque el que se expone se hace más fuerte. Jesús se expuso y se hizo fuerte, y algunos creen que si se exponen se hacen débiles. Entre mayor exposición, ¿qué es? Entre mayor exposición, mayor revelación. Entre más me expongo delante de Dios y de los hombres, hay mayor revelación. Algunos están comenzando a quitar las capas de la apariencia, de las máscaras, de una doble vida, y dicen: ay, sí que pesaba, es mejor exponerme. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo hace. 34. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? 35. Nadie le ha prestado, léalo conmigo, nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios... Pedro, ¿lo puede leer de nuevo? No nos debe. Nosotros le debemos, pero Él no nos debe absolutamente nada. Y no importa lo que yo haya hecho para Él o para otros, Dios mismo dice que Él no está obligado a pagarle. Dios ha creado todo y existe por Él y para Él. A Dios sea la honra, a Dios sea el honor por toda la eternidad, así sea. Ya es Dios quien decide pagarle a cada uno conforme a lo que hace. Es Él quien decide, pero nosotros no podemos obligar a que nos pague. Por eso algunos cayeron en la religiosidad de que si hago todo con autodisciplina y lo hago bien, Dios me va a recompensar. Y Dios dice: yo no estoy obligado a pagarle. Pero si hago todo guiado por el Espíritu de Dios, Dios dice: ahora sí te voy a recompensar. Pero en las obras, Dios no está obligado a pagar. En la gracia es que Dios ha decidido recompensarnos. Para concluir, 1 de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿En dónde estamos? En la debilidad, en los pequeños comienzos, dependiendo de Dios. Es como si Pedro guardara una fotografía de Simón y siempre mirara la fotografía y dijera: yo sé de dónde Dios me sacó. Por eso no me voy a gloriar en lo que tengo. Me voy a gloriar en que un día Dios, viéndome en la condición de Simón, me decidió llamar Pedro. En eso yo me voy a gloriar. Y creo que el orgullo no le será tan fácil de llegar a nuestras vidas. No digo que no llegue, pero entendiendo esto, le va a ser más difícil al orgullo podernos tocar. Entendiendo esto, le va a ser más difícil a los 7 Simón, a los 8 Simón, a los 8 Saulos, venir a nuestra casa y poder tener acceso nuevamente en ellas. ¿De dónde vienen estos espíritus?
vienen del desierto. Vienen de lugares áridos y secos. Cuando Dios nos ha plantado en aguas de vida, en árboles que florecen y fructifican. ¿De dónde vienen estos demonios? De desiertos. ¿Y sabe usted dónde se forman las tormentas, los huracanes? En los desiertos. ¿Sabe dónde Jesucristo pasó 40 días y 40 noches antes de iniciar su ministerio, guiado por el Espíritu Santo? En el desierto. Él ya nos dio a nosotros la autoridad para vencer a aquellos que vienen del desierto. Él ya nos dio la autoridad a nosotros para enfrentar a las tormentas que se forman en el desierto. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestras debilidades y reconocemos de quién dependemos. Porque aquellos que estaban teniendo un concepto más alto de sí mismo que el que debían tener, hoy han entendido que los Pedro un día se llamaron Simón, y que si hay orgullo, Pedro se convierte en Simón, y que si hay orgullo, Pablo se convierte en Saulo. Porque el que piense que esté firme, mire que no caiga. Hoy creo en el nombre de Jesucristo que se detienen esos espíritus que vienen del desierto para destruir tu casa, tu familia y tus generaciones. Que hoy esta palabra ordena tu casa en la eternidad, para que cuando venga el mundo y el tiempo, para cuando vengan los del desierto, se encuentren con lo eterno. Quien habita en lo eterno habita en la humildad y no se está exponiendo, sino que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: castillo mío, roca mía, en ti confiaré, pues tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. No tendré miedo de pestilencia que ande en medio del día, ni mortandad que ande en medio de la oscuridad, pues a tus ángeles envía cerca de mí, para que mi pie no tropiece en piedra. Cuando estamos en lo eterno nos protege. Pero delante de lo eterno nos tenemos que exponer. Usted no se expone delante del mundo y cree que el mundo lo protege, y luego el mundo lo traiciona. Pero si usted entiende que lo protege, es lo eterno, pero se tiene que exponer delante de lo eterno. Hoy, Señor, yo creo en el nombre de Jesucristo que los que fueron enviados del mundo y del tiempo y del desierto para destruirte, hoy la humildad que se deposita en ti, hoy vuelves en sí y dejas de ser Simón para ser Pedro. Vuelves en sí para dejar de ser Saulo y permanecer en Pablo. Y vuelves en sí, no olvidando de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te tomó. Hoy todo concepto que teníamos más alto de nosotros mismos disminuye. Hoy no nos creemos los más importantes. Hoy miramos a los demás como superiores a nosotros. No podremos tener lo que todo el mundo tiene, pero Dios nos permitirá ser amigos de ellos y tener relaciones con ellos. Hoy, en el nombre de Jesucristo, yo quito ese miedo y ese temor que había en muchas personas de exponerse, porque pensaban que los iban a mirar con desprecio y como débiles. Pero hoy el que se expone es fuerte. Y en la humildad y en la eternidad tendrás encuentros como Pablo en el paraíso. Y en la humildad y en la eternidad entenderás que lo que aquí vale no es quién eres tú, sino quién eres tú en Él. Pablo dijo, después de verlo a Él en el paraíso: yo prefiero gloriarme más bien de mis debilidades, porque viendo su grandeza entiendo que no me puedo envanecer ni tener un alto concepto de sí mismo que no debo tener. Pero hemos hecho cosas bien, pastor. No te preocupes, la Biblia nos enseña que te alabe la boca ajena y no la propia. Que el que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando se exalta, devuélvase nuevamente y se humilla. Es que me humillé y Dios me exaltó, mírenme. Dios te exaltó, humíllate de nuevo. Que si te humillas, Dios te exalta. Y si te exaltas, Dios, humíllate de nuevo. Porque si te quedas exaltado, vas a ser desechado. Lo que le había sucedido cuando estaba alejado de Dios, subido en una barca como Simón, no tenía provisión. Y cuando él murió y fue puesto en una tumba, Simón
regresó a lo mismo y se encontró en las mismas circunstancias, pescando y no hallando provisión. Simón quiere derribar el Pedro que Dios ha levantado para llevarlo a la condición de escasez y de pecado en la que Jesús le encontró. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se sentó a la orilla y comenzó a cocinar un pescado. Y cuando él regresó, se sorprendió de verlo. Le dijo: Simón, ¿no te parece muy curioso? Cada vez que te hallo como Simón, me encuentras con los peces en la mano. Cada vez que vuelves atrás para ser Simón y yo me presento delante de ti, Simón, siempre me encuentras con un pez en la mano. Y le dijo: Simón Pedro, ¿me amas? Te amo. Simón Pedro, ¿me amas? Te amo. Simón Pedro, Señor, sabes que te amo. Y le dice: a partir de hoy, Pedro, apacienta mis ovejas, cuida de ellas. No volveremos a ser lo que éramos antes, pero no vamos a olvidar el lugar de donde Dios nos sacó. Y hoy, para los que como Simón volvieron atrás, Jesús se presenta de nuevo y le dice: qué curioso, Simón, te conocí, Simón, sin peces en la barca, y ahora vuelvo y te veo como Simón y te estoy haciendo un desayuno con pescado. Y para todos aquellos que se fueron nuevamente a ser el Simón de antes, Jesús le dice: aquí estoy de nuevo y mira, un pescado en la mano. Levántate y continúa tu llamado, Pedro. Levántate y continúa tu ministerio. Y cuando te sientas que lo has logrado todo, acuérdate del aguijón que no te permite envanecerte. Porque tú me enseñas, porque tú me revelas, porque tú me hablas, porque tú me guías.